Mamá, él me da lo que tú nunca pudiste. Esas palabras cayeron sobre mí como un rayo en medio de la tormenta más cruel que había vivido. Mi hija Jimena, de apenas 18 años, me miraba con esos ojos que una vez me buscaron para consolarse de pesadillas, ahora llenos de desprecio y frialdad. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Era un martes cualquiera en nuestra pequeña casa de Guadalajara, en el barrio de San Juan de Dios. Los azulejos del piso de la cocina reflejaban la luz mortecina de la tarde que se colaba por las ventanas empañadas de humedad. Yo acababa de llegar de mi segundo trabajo, limpiando oficinas en el centro hasta altas horas, con las manos agrietadas por los químicos y los pies hinchados dentro de esos zapatos baratos que compraba cada 6 meses en el tianguis de la zona rosa. Jimena estaba sentada en el sillón desgastado de la sala, ese que había heredado de mi mamá y que tenía manchas que ningún detergente había podido quitar, pero no estaba sola. A su lado, ese hombre, Santiago Mendoza, 60 años bien llevados, traje de marca, reloj dorado que brillaba como un faro de soberbia, y esa sonrisa que me revolvía el estómago cada vez que la veía. ¿Cómo que se van a casar? Fue lo único que atiné a susurrar, con la voz quebrada y las manos temblando mientras sostenía mi bolsa de mandado llena de frijoles y tortillas, todo lo que mi sueldo me permitía comprar esa semana. Él se levantó del sillón como si fuera el dueño de mi casa, ajustándose la corbata con esa elegancia calculada que usaba para intimidar. «Doña Irma», me dijo con esa voz empalagosa que parecía gotear miel envenenada. «Su hija ya es mayor de edad. Ya puede tomar sus propias decisiones. Y ha decidido construir su futuro conmigo». Jimena se incorporó y caminó hacia mí. Llevaba un vestido nuevo, color azul marino, de una tela que jamás habíamos podido costear, y zapatos de tacón que la hacían verse mayor, más sofisticada, pero también más lejana. Del cuello le colgaba una cadena de oro con un dije en forma de corazón que claramente él le había regalado. «Mamá», me dijo, y en su voz no había ni rastro de la niña que solía abrazarme cuando tenía miedo a los truenos. «Él me da estabilidad, me da un futuro, me da las cosas que tú nunca pudiste darme». Cada palabra era una puñalada. Recordé todas esas noches en las que trabajé hasta el amanecer, cosiendo ropa en la máquina de mi vecina doña Carmen, para pagarle la colegiatura. Todas esas veces que me salté comidas para que ella pudiera almorzar en la escuela. Todas esas madrugadas levantándome a las 4 para hacer tamales y venderlos en la esquina, con tal de que no le faltara nada. «Jimena, hija», le dije, tratando de acercarme a ella, pero retrocedió como si mi presencia la contaminara. «Este hombre te lleva más de 40 años. Podría ser tu abuelo. ¿No te das cuenta de que algo está mal aquí?» Santiago soltó una risita que me erizó la piel. «Irma, el amor no entiende de edades. Jimena y yo conectamos en un nivel que usted no puede comprender. Yo puedo ofrecerle lo que una mujer de su clase social necesita: seguridad, educación, viajes, un futuro próspero». Su forma de pronunciar «una mujer de su clase social» fue como si me hubiera escupido en la cara. Ahí estaba yo, con mi blusa descolorida de tanto lavarla, mis manos callosas de tanto trabajar, mis zapatos desgastados caminando por toda la ciudad buscando empleos mejor pagados que nunca llegaban. «¿Y qué hay de la universidad?», le pregunté a Jimena, desesperada. «Íbamos a inscribirte en enero en la UDG. Ya teníamos todo planeado. Te iba a estudiar psicología. Era tu sueño». «Ese era tu sueño, mamá», me contestó con una dureza que jamás había escuchado en su voz. «Tú siempre decidiendo por mí, tú siempre diciéndome lo que tenía que hacer. Santiago me escucha, me respeta mis decisiones». Me quedé helada. ¿Cuándo se había vuelto mi hija una extraña? ¿Cuándo había comenzado a verme como enemiga y no como la mujer que había sacrificado su juventud completa por sacarla adelante? Santiago se acercó a Jimena y le pasó el brazo por la cintura con una posesividad que me dio náuseas. La diferencia de altura, de edad, de todo, se veía grotesca, pero ella se acurrucó contra él como una niña buscando protección. «La boda será el próximo sábado»,
anunció Santiago, mirándome directamente con esos ojos fríos y calculadores. Será una ceremonia íntima. Por supuesto, usted está invitada, aunque entiendo si prefiere no asistir. El próximo sábado, grité, y por primera vez en toda la conversación perdí la compostura. Jimena, por favor. Este hombre no te ama. Te está manipulando. Por favor, escúchame. Jimena se separó bruscamente de Santiago y me enfrentó con una furia que jamás había visto en sus ojos. ¡Ya basta, mamá! Siempre igual. Siempre tratando de controlarme. Siempre diciendo que nadie me va a querer como tú. Estoy harta. Sus manos temblaban de coraje. Santiago me ha enseñado que lo que tú llamas amor no es más que manipulación emocional. Que me tienes aquí atada porque necesitas sentirte importante. Las palabras de mi hija me golpearon como martillazos. Sentí cómo se me doblaban las piernas y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caerme. Te aviso desde ya, continuó Jimena, con una firmeza que me aterró, que si no aceptas mi decisión, si sigues tratando de sabotear mi felicidad, te vas a quedar sin hija. Estoy dispuesta a cortar contigo para siempre. Santiago sonrió con satisfacción, como un depredador que había logrado su objetivo. Creo que es hora de que nos retiremos, mi amor, le dijo a Jimena, acariciándole el cabello con esa ternura falsa que me revolvía las tripas. Tu mamá necesita tiempo para procesar toda esta información. Antes de salir, Jimena se volteó hacia mí una última vez. Mamá, Santiago me va a dar una casa propia, me va a llevar a conocer el mundo, va a pagarme una carrera, me va a tratar como una reina. ¿Tú qué me diste? Trabajo desde los 15. Responsabilidades que no me tocaban. Una vida de sacrificios que yo nunca pedí. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa vacía. Me quedé ahí parada, en el silencio más ensordecedor de mi vida, viendo cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba ante mis ojos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando mientras miraba las fotografías que tenía esparcidas sobre el mantel de plástico floreado. Fotos de Jimena bebé, de sus primeros pasos, de su graduación de secundaria donde sonreía orgullosa con su vestido blanco almidonado que me había costado 3 semanas de trabajo extra. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hija había comenzado a verme como su enemiga? Tomé la foto donde ella tenía 5 años. Sentada en mis piernas frente al puesto de elotes de don Aurelio en la plaza de armas. Llevaba un vestidito amarillo que le había cosido yo misma con retazos que me regaló la señora de la mercería. Sus ojos brillaban de felicidad mientras yo le limpiaba mayonesa de la barbilla. En esa época, yo era su heroína, su mundo entero. Recordé esa madrugada de diciembre cuando Jimena tenía 8 años y despertó con fiebre altísima. No tenía dinero para el taxi, así que la cargué en brazos durante 20 cuadras hasta el hospital civil, corriendo descalza por las calles empedradas, porque mis únicos zapatos se me habían roto esa misma semana. Llegué jadeando, con los pies sangrantes, pero ella se aferró a mi cuello susurrándome, «Gracias, mami», una y otra vez. ¿Dónde quedó esa niña? Me pregunté en voz alta, mientras las lágrimas empañaban la fotografía. Los recuerdos se agolparon en mi mente como una avalancha dolorosa. Cuando Jimena cumplió 15 años, trabajé 18 horas diarias durante 2 meses para pagarle una fiesta. No la gran celebración que ella soñaba, pero reuní suficiente dinero para alquilar el salón de eventos de la Iglesia del Sagrado Corazón, contratar al mariachi de Don Remedios y comprarle un vestido rosa que vimos juntas en el centro. Recordé sus ojos llorosos de emoción cuando se lo probó frente al espejo rajado de mi recámara. «Mami, me siento como una princesa», me había dicho, abrazándome fuerte. «Eres la mejor mamá del mundo». Pero también recordé la vergüenza en su rostro cuando llegaron sus compañeras de la preparatoria, niñas bien vestidas, con padres que manejaban camionetas último modelo, que susurraban entre ellas mientras miraban nuestro salón humilde, la mesa de dulces que yo había preparado con mis propias manos, el pastel sencillo que encargué en la panadería de la esquina. Esa noche, mientras recogíamos los platos y vasos desechables, Jimena me dijo, «Mami, ¿por qué no podemos tener lo que tienen las demás familias?
¿Por qué siempre tengo que conformarme con menos? Sus palabras me dolieron, pero las justifiqué pensando que era normal que una adolescente quisiera más. Nunca imaginé que esas semillas de resentimiento crecerían hasta convertirse en el desprecio que vi en sus ojos hace unas horas. Me levanté de la mesa y caminé hasta su cuarto. La puerta estaba entreabierta, como siempre la dejaba. Encendí la luz y me quedé parada en el umbral, respirando ese aroma que aún conservaba su esencia. La loción de bebé que usaba desde niña mezclada con el perfume barato que le compré en su último cumpleaños. Su cama seguía tendida con las sábanas de algodón que bordé con flores durante las noches que no podía dormir del cansancio. En la mesita de noche estaba su colección de animalitos de peluche, algunos comprados, otros hechos por mí con retazos y relleno de almohadas viejas. Su librero tenía los cuentos de hadas que leíamos juntas cada noche antes de dormir. Cuando ella se acurrucaba contra mí y me pedía que le cantara la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. En la pared colgaban sus diplomas de aprovechamiento escolar. Cada uno representaba noches enteras que pasé despierta, ayudándola con la tarea después de llegar del trabajo, revisando sus cuadernos con ojos cansados, pero siempre dispuesta a explicarle las materias que me costaban trabajo porque yo solo había llegado hasta la secundaria. Abrí su closet y encontré la ropa que había dejado atrás. Vestidos sencillos que comprábamos juntas en las rebajas de Liverpool, blusas que heredó de sus primas mayores, los zapatos escolares que forrábamos cada inicio de ciclo para que duraran todo el año. Todo lo que ahora consideraba indigno de su nueva vida al lado de Santiago. En el fondo del closet, encontré una caja de zapatos llena de cartas. Reconocí mi letra en los sobres. Eran las notas que le dejaba en su lonchera cada mañana durante la primaria. Que tengas un día hermoso, princesa. Eres lo más importante de mi vida. Mamá te ama infinito. Las había guardado todas, durante años. ¿Cuándo había dejado de importarle mi amor? ¿En qué momento estas palabras que una vez atesoró se volvieron insignificantes comparadas con los regalos costosos de un hombre que podía comprarle todo lo que yo nunca pude darle? Cerré la caja y la abracé contra mi pecho, sintiendo cómo se me partía el corazón en pedazos cada vez más pequeños. Al día siguiente, mi hermana Esperanza vino a visitarme. Me encontró sentada en el mismo lugar, con la misma ropa, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Irma, tienes que comer algo», me dijo, acariciándome el cabello como cuando éramos niñas. «Te vas a enfermar». «No puedo, Espe», le contesté con la voz ronca. «No entiendo qué hice mal. Sacrifiqué todo por esa niña. Todo. Mi juventud, mis sueños, mis oportunidades de rehacer mi vida. Y ahora me ve como si fuera un estorbo». Esperanza se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «¿Te acuerdas cuando Jimena tenía 12 años y se enfermó de los pulmones? Estuviste 3 meses sin dormir, cuidándola día y noche. Perdiste el trabajo en la fábrica porque no podías dejarla sola. Nos prestaste dinero a todos los hermanos para pagar sus medicinas». Asentí, recordando esas noches interminables en las que me quedaba despierta escuchando su respiración, con miedo de que empeorara. «Y cuando se recuperó», continuó Esperanza, «fue la primera vez que la oí decir que quería ser doctora para cuidar niños enfermos, como la habían cuidado a ella. Te veía como su heroína. Entonces, ¿qué pasó?». Lloré. «¿Dónde me equivoqué?». «No te equivocaste, hermana», me dijo Esperanza, abrazándome fuerte. «Ese hombre la está manipulando. La está llenando de ideas sobre ti, sobre su infancia. Probablemente le está diciendo que fuiste una madre egoísta, que la criaste para que dependiera de ti, que nunca la dejaste ser libre». Sus palabras me pegaron como bofetadas porque tenían sentido. Recordé las frases exactas que Jimena había usado. Manipulación emocional, control, dependencia. No eran palabras de una muchacha de 18 años. Eran palabras de alguien que le había metido esas ideas en la cabeza. «Pero Espe, ¿y si tiene razón?», susurré. «¿Y si realmente fui demasiado dura con ella? ¿Y si la sobreprotegí tanto que ahora necesita alejarse de mí para crecer?». «No digas tonterías», me gritó mi hermana. Y por primera vez en todo el día sentí un poco de calor en el pecho. «Fuiste la mejor madre que pudiste ser con lo que tenías. Trabajaste como burra para que no le faltara nada. Le diste valores,
educación, amor incondicional. Si ahora no lo aprecia, es porque alguien más la está envenenando contra ti. Esa tarde, me armé de valor y marqué al celular de Jimena. Me mandó directo al buzón. Le escribí un mensaje. Hija, por favor, solo quiero hablar contigo. Te amo. La respuesta llegó una hora después. Mamá, necesito espacio. Santiago dice que es normal que pase esto cuando una hija se independiza. Dale tiempo. Santiago dice. Otra vez Santiago. Como si las palabras de mi hija ya no fueran suyas, sino ecos de las ideas que él le había plantado. Esa noche, mientras me preparaba una sopa instantánea, lo único que podía tragar, toqué a la puerta a mi vecina doña Carmen. Irma, perdón que me meta, me dijo con esa sabiduría de mujer mayor que ha visto de todo, pero oí los gritos de ayer. Y quiero que sepas algo. Ese hombre vino aquí hace 2 meses, preguntando sobre ti y sobre Jimena. Se me heló la sangre. ¿Cómo que preguntando? Quería saber si trabajabas mucho, si dejabas sola a la niña, si tenías novios, si bebías. Como investigando tu vida para encontrar defectos. La taza se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina, haciendo pedazos que se esparcieron por todos lados. Santiago había estado planeando esto desde hacía meses. No había conocido a Jimena por casualidad. La había elegido, y me había estudiado a mí para saber exactamente cómo apartarla de mi lado. Los días siguientes pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Jimena no respondía a mis llamadas, mis mensajes quedaban en visto sin respuesta, y cuando pasaba por los lugares donde solíamos ir juntas, el mercado de San Juan de Dios, la plaza de armas, la heladería donde celebrábamos sus buenas calificaciones, solo encontraba vacío. Fue doña Carmen quien me contó que los había visto en el Palacio de Hierro del Centro, comprando ropa cara. Jimena llevaba bolsas de tiendas que ni siquiera sabía que existían, y Santiago la guiaba del brazo como si fuera su trofeo personal. Se veía contenta, me dijo mi vecina con esa compasión incómoda que usan las personas cuando no saben qué más decir. Pero rara, Irma. Como actuando. Como si estuviera representando un papel. Una semana antes de la boda, decidí intentar una última vez. Fui hasta el edificio donde vivía Santiago. Una torre moderna en puerta de hierro que me hizo sentir como una cucaracha en un palacio. El portero me miró con desprecio desde mis zapatos remendados hasta mi blusa descolorida. ¿A quién busca, señora? Me preguntó como si mi sola presencia contaminara el lugar. A mi hija, Jimena Morales. Vive aquí con el señor Santiago Mendoza. El hombre revisó su lista con lentitud calculada, haciendo evidente que mi tiempo no valía nada. Lo siento, pero el señor Mendoza dejó instrucciones específicas de que usted no puede subir. Si gusta, puedo llamar para avisar que está aquí. Me quedé parada en ese lobby de mármol y espejos, sintiéndome pequeña y humillada, mientras el portero hablaba por teléfono en voz baja. Después de 5 minutos que se sintieron eternos, colgó. Me dicen que la señorita está ocupada y no puede atenderla. ¿Ocupada? Exploté. Es mi hija. Tengo derecho a verla. Señora, por favor, no alce la voz o tendré que pedirle que se retire. Me amenazó el portero, ya acercándose como si fuera a sacarme a la fuerza. Salí de ahí humillada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. En la calle, levanté la vista hacia el piso 15 donde supuestamente vivía mi hija. Por un momento, creí ver una sombra en la ventana, una figura que me observaba, pero cuando parpadeé, ya no había nada. El día de la boda llegó como una sentencia de muerte. Me puse mi único vestido decente, azul marino, que había usado para graduaciones y funerales durante los últimos 10 años, y llegué hasta la finca en las afueras de Guadalajara, donde se realizaría la ceremonia. El lugar era hermoso, con jardines perfectamente cuidados y una capilla blanca que parecía de cuento de hadas. Todo lo que yo nunca hubiera podido darle. Los invitados eran gente mayor, elegante, que me miraba como preguntándose qué hacía yo ahí. Cuando Jimena apareció caminando por el pasillo, mi corazón se detuvo. Estaba radiante en un vestido de novia que costaba más que mi sueldo de 5 años. Pero había algo en sus ojos que me preocupó. Una vacuidad, como si estuviera drogada o hipnotizada. No me miró ni una sola vez durante toda la ceremonia.
ni cuando pasó a mi lado camino al altar, ni cuando intercambiaron votos, ni cuando se dieron el beso que la convertía oficialmente en esposa de un hombre que le llevaba 42 años. Durante la recepción, traté de acercarme. Santiago la mantenía siempre pegada a él, presentándola a sus amigos como si fuera una adquisición reciente. Mi esposa Jimena, ¿no es hermosa? Tiene solo 18 años. Lo decía con esa sonrisa satisfecha de quien ha conseguido algo que otros envidian. Finalmente, logré encontrarla sola en el baño. Estaba retocándose el maquillaje frente al espejo, pero sus manos temblaban ligeramente. «Jimena, hija», le dije suavemente, «¿estás bien? ¿Eres feliz?» Se volteó hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Por un momento, vi a mi niña pequeña, asustada, confundida, pero luego endureció el gesto. «Por supuesto que soy feliz, mamá. Santiago me ama, me cuida, me da todo lo que necesito». Las palabras sonaban ensayadas, como un guión aprendido de memoria. «Hija, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí. Siempre voy a estar aquí para ti». «Lo sé», me dijo, pero su voz era distante, fría. «Pero ya no te necesito, mamá. Tengo todo lo que quiero». En ese momento entró una de las invitadas, una señora mayor con joyas que brillaban más que las luces del techo, y me miró como si fuera una intrusa. «¿Todo bien, querida?», le preguntó a Jimena, ignorándome completamente. «Sí, doña Mercedes». «Mi mamá ya se iba», respondió Jimena, y esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Salí del baño con la dignidad hecha pedazos, crucé el salón lleno de gente que susurraba y me miraba con lástima, y me fui de la boda de mi única hija sin siquiera despedirme. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Jimena había desaparecido completamente de mi existencia. Ya no trabajaba en la boutique donde había conseguido empleo después de la preparatoria. Sus amigas me decían que había dejado de contestar sus mensajes. Era como si hubiera sido tragada por la tierra. Mi cumpleaños pasó sin felicitaciones. El Día de las Madres llegó y se fue en silencio absoluto. Cuando me dio neumonía en julio y tuve que estar hospitalizada 3 días, nadie la llamó para avisarle. O tal vez sí lo hicieron, y simplemente no le importó. Esperanza trató de animarme. «Dale tiempo, Irma. Ya va a reaccionar». Pero yo sentía que cada día que pasaba, mi hija se alejaba más, como si Santiago estuviera borrando sistemáticamente cada recuerdo feliz que habíamos compartido. Una tarde de agosto, mientras hacía la limpieza en una oficina del centro, encontré un periódico abandonado en un escritorio. En la sección social había una foto de Santiago y Jimena en algún evento de caridad. Ella sonreía, pero era una sonrisa vacía, mecánica. Llevaba un vestido negro elegante y joyas que valían más que todo lo que yo había poseído en mi vida. La nota decía: «El destacado empresario Santiago Mendoza y su joven esposa Jimena disfrutan de una velada benéfica en el Hotel Villa Premier. La pareja planea viajar próximamente a Europa para su luna de miel tardía». Europa. Mi hija iba a conocer el mundo, tal como Santiago le había prometido, y yo me enteraba por el periódico, como si fuera una desconocida. Esa noche, en mi casa vacía, me serví un té de manzanilla y me senté frente a la fotografía de Jimena a los 5 años. La niña de la foto me sonreía con esa pureza que solo tienen los niños, con esa confianza absoluta en que su mamá podía protegerla de cualquier mal. «¿Dónde te perdí, mi amor?», le pregunté a la foto, y por primera vez en meses, lloré en silencio, sin los sollozos desgarradores de antes. Un llanto cansado, resignado, de quien empieza a aceptar que algunas batallas no se pueden ganar, pero algo dentro de mí, algo pequeño pero feroz, se negaba a rendirse. Puede que Santiago hubiera conseguido alejar a Jimena de mí temporalmente. Puede que hubiera llenado su cabeza de ideas falsas sobre nuestra vida juntas, pero yo había sido su madre durante 18 años. Había sido testigo de cada uno de sus sueños, de cada uno de sus miedos, de cada lágrima y cada sonrisa. Y las madres no se rinden, nunca. Esa madrugada, mientras no podía dormir, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar a Santiago Mendoza. Iba a descubrir qué clase de hombre era realmente. Y si encontraba algo, lo que fuera,
que pudiera ayudar a mi hija, lo haría. No sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que me helaría la sangre y me daría la fuerza que necesitaba para traer a Jimena de vuelta a casa. Lo que encontré sobre el pasado de Santiago fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Y cuando finalmente tuve todas las piezas del rompecabezas, entendí que mi hija no estaba viviendo un cuento de hadas. Estaba atrapada en una telaraña mortal, y yo era la única que podía sacarla de ahí. Mi investigación comenzó en el lugar más obvio, Internet. En el cibercafé de la colonia americana, pagué 20 pesos por 2 horas frente a una computadora vieja que tardaba una eternidad en cargar cada página. Busqué Santiago Mendoza, Guadalajara, y encontré decenas de resultados. Aparecía en revistas de sociales, en eventos de caridad, en galas benéficas. Siempre bien vestido, siempre sonriendo, siempre acompañado de mujeres jóvenes y hermosas. Pero algo me llamó la atención. En las fotos más antiguas, de hace 5 años, aparecía con una mujer morena de unos 25 años. Después, hace 3 años, con una rubia de aproximadamente 22. Y ahora con mi Jimena. Un patrón empezaba a formarse frente a mis ojos. Anoté los nombres que aparecían en los pies de foto. Santiago Mendoza, acompañado de su prometida Carolina Vázquez. El empresario Santiago Mendoza y su novia, Sofía Ramírez, en la inauguración del nuevo centro comercial. ¿Qué había pasado con esas mujeres? Le pedí ayuda a mi sobrino Roberto, que estudia comunicación y sabe manejar bien las computadoras. Lo que encontramos me quitó el sueño durante semanas. Carolina Vázquez había puesto una denuncia contra Santiago por violencia psicológica 3 años atrás. El caso nunca prosperó porque ella retiró los cargos, pero quedó registrado en el sistema. Roberto logró conseguir una copia del expediente a través de un contacto que tenía en el Ministerio Público. Leyendo la denuncia, sentí como si me estuvieran describiendo el futuro de mi hija. Carolina acusaba a Santiago de aislarla de su familia y amigos, de controlar cada aspecto de su vida, de manipularla emocionalmente haciéndole creer que su familia la había abandonado y que solo él la amaba de verdad. Me hizo creer que mi mamá era tóxica, decía el testimonio de Carolina. Me repetía constantemente que mi familia solo quería aprovecharse de mí, que ellos no me conocían como él me conocía. Me convenció de que cortara contacto con todos. Al final, me quedé completamente aislada, dependiente de él para todo. La denuncia describía cómo Santiago la había convencido de dejar su trabajo, sus estudios, sus amistades, cómo la controlaba económicamente, dándole solo el dinero suficiente para gastos básicos mientras él manejaba todo, cómo la humillaba en público con comentarios sutiles sobre su apariencia, su inteligencia, su pasado. Cuando intenté irme, continuaba el relato, me amenazó con suicidarse. Me dijo que si lo abandonaba, se mataría y que yo sería responsable de su muerte. Me chantajeó emocionalmente hasta que regresé con él. Las manos me temblaban mientras leía. Era como si estuvieran describiendo exactamente lo que le estaba pasando a Jimena. Roberto encontró más información sobre Sofía Ramírez. Ella no había puesto denuncia, pero había desaparecido completamente de las redes sociales hace 2 años. Su último post era una foto con Santiago en Cancún, donde se veía demacrada, con los ojos vacíos. Los comentarios de sus amigas eran preocupantes. «Sofía, ¿estás bien? Te extrañamos. Ya no sales con nosotras». Una de sus amigas había escrito, «No entiendo qué te está pasando. Antes eras tan alegre y ahora pareces un fantasma. Tu mamá está muy preocupada». Busqué más profundo y encontré algo que me heló la sangre. Un artículo de hace 4 años en un periódico de Colima mencionaba brevemente que Santiago Mendoza había estado casado anteriormente con una mujer llamada Patricia Ochoa, quien había terminado internada en una clínica psiquiátrica después de su divorcio. Roberto logró contactar a una prima de Patricia a través de Facebook. La mujer accedió a hablar conmigo por teléfono, pero solo después de que le aseguré que mi hija estaba en peligro. Patricia era una muchacha normal, alegre, inteligente, me contó con voz temblorosa. Cuando conoció a Santiago,
Nosotros pensamos que había tenido suerte. Era mayor, establecido, podía darle estabilidad, pero poco a poco la fue cambiando. ¿Cómo? Le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Primero la convenció de que su familia la manipulaba, que todos queríamos aprovecharnos de la nueva vida que él le ofrecía. Dejó de hablarnos. Después la aisló de sus amigas, diciéndole que eran envidiosas, que no querían verla feliz. Al final, Patricia solo tenía a Santiago. Dependía de él para todo: dinero, compañía, hasta para decidir qué ropa ponerse. La prima me contó que cuando Patricia finalmente trató de dejarlo, Santiago había orquestado una campaña para hacerla parecer mentalmente inestable. Regó rumores de que ella tomaba drogas, de que era agresiva, de que tenía delirios. Convenció a medio mundo de que Patricia estaba loca. Cuando ella trataba de contar la verdad sobre él, nadie le creía. Decían que eran inventos de una mujer despechada y desequilibrada. ¿Y qué pasó al final? Patricia tuvo una crisis nerviosa. No podía dormir, no podía comer, veía enemigos en todas partes. Santiago logró que la internaran, alegando que era peligrosa para sí misma. Estuvo 6 meses en la clínica, y cuando salió, ya no era la misma. Ahora vive en un pueblo pequeño, casi no habla con nadie. Tiene terror de que Santiago la encuentre. Colgué el teléfono con el alma destrozada. Santiago no era solo un hombre mayor que se aprovechaba de mujeres jóvenes. Era un depredador sistemático, un psicópata que destruía vidas por diversión, y tenía a mi hija en sus garras. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa pensando en Jimena, imaginándola en ese departamento lujoso, siendo lentamente envenenada contra mí, siendo aislada de todo lo que había sido su mundo. ¿Ya habría comenzado a controlar su dinero? ¿Ya la habría convencido de que yo era una mala madre? ¿Ya estaría plantando las semillas para hacerla creer que estaba loca si trataba de irse? Al día siguiente, decidí tomar una acción desesperada. Fui hasta la boutique donde Jimena había trabajado antes de casarse. La dueña, la señora Leticia, me conocía de vista. ¿Sabe algo de Jimena? Le pregunté directamente. «Ay, señora Irma», me dijo con preocupación genuina. «La verdad es que estoy muy preocupada por ella. Vino hace como un mes a recoger unas cosas que había dejado, y no parecía la misma muchacha alegre que trabajaba aquí. ¿Cómo la vio? Muy delgada, muy callada. Y vino acompañada de su esposo, que no la dejó hablar sola conmigo ni un minuto. Todo el tiempo la tenía del brazo, como vigilándola. Cuando le pregunté si estaba bien, él fue quien contestó por ella. ¿Y ella qué hizo? Nada. Solo asentía a todo lo que él decía. Pero me dio mucha tristeza, señora Irma. Sus ojos se veían vacíos, como si no hubiera nadie adentro. Esa descripción me partió el corazón. Reconocí exactamente lo que la señora Leticia estaba describiendo. La mirada que tenía Jimena en la foto del periódico. La misma expresión ausente que vi en su boda. Santiago la estaba destruyendo por dentro, igual que había hecho con Patricia, con Carolina, con Sofía. Mi niña se estaba convirtiendo en un fantasma de sí misma, y yo era la única que podía salvarla. ¿Pero cómo? ¿Cómo rescatas a alguien que no quiere ser rescatado? ¿Cómo luchas contra un hombre que ha perfeccionado el arte de la manipulación psicológica? Esa tarde, mientras ordenaba las pruebas que había reunido sobre Santiago, me di cuenta de que tenía suficiente información para ir a las autoridades. Pero también sabía que eso no sería suficiente. Santiago era inteligente, tenía dinero, conexiones, y Jimena, bajo su influencia, probablemente negaría todo. Necesitaba algo más. Necesitaba que Jimena viera por sí misma quién era realmente el hombre con quien se había casado. Y entonces se me ocurrió un plan. Era arriesgado, posiblemente peligroso, pero era la única oportunidad que tenía de recuperar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Santiago Mendoza había cometido un error. Había subestimado el amor de una madre. Y eso iba a ser su perdición. Mi plan era simple pero arriesgado. Necesitaba que Jimena escuchara la verdad de boca de las otras víctimas de Santiago. Si lograba que Patricia o Carolina le contaran su experiencia, tal vez mi hija podría ver la realidad de lo que le estaba pasando. Roberto me ayudó a contactar a Carolina Vázquez a través de sus redes sociales.
Al principio se mostró reacia a hablar, pero cuando le expliqué que Santiago tenía ahora a una muchacha de apenas 18 años, accedió a encontrarse conmigo. Nos citamos en una cafetería del centro, lejos de los lugares frecuentados por la gente del círculo social de Santiago. Carolina llegó nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta como si esperara que él apareciera en cualquier momento. Era una mujer hermosa, pero se notaba que había sufrido. Tenía esa mirada cautelosa de quien ha pasado por algo traumático y aún no se siente completamente segura. «Señora Irma», me dijo después de que le platiqué todo sobre Jimena. «Ojalá hubiera tenido una madre como usted que luchara por mí. Mi familia se rindió muy rápido cuando Santiago les metió ideas de que yo había cambiado, de que los rechazaba por voluntad propia. ¿Cómo logró convencerte de alejarte de ellos?». Carolina removió su café nerviosamente antes de responder. Fue gradual. Al principio, Santiago era encantador. Me llenaba de regalos, me llevaba a lugares hermosos, me hacía sentir especial. Decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que era inteligente y madura para mi edad. Sus palabras me helaron porque reconocí exactamente las mismas tácticas que había usado con Jimena. Después comenzó con comentarios sutiles sobre mi familia. Decía cosas como: «Qué raro que tu mamá siempre encuentre algo de qué quejarse cuando me ve», o «Tu hermana parece celosa de lo bien que te va conmigo». Nada directo, solo plantaba dudas. ¿Y tú le creías? No al principio, pero él era muy hábil. Cuando mi familia hacía algún comentario inocente sobre nuestra relación, Santiago lo tergiversaba hasta hacerlo sonar como un ataque. Me convencía de que ellos no querían verme feliz, de que les molestaba que hubiera encontrado a alguien que me valorara. Carolina me contó cómo Santiago la había aislado sistemáticamente, primero de sus amigas, luego de su familia, después de su trabajo y sus estudios. Cada separación la presentaba como una decisión lógica para su bien. Me decía que trabajar en esa oficina era desperdiciar mi potencial, que él podía mantenerme mientras yo encontraba algo mejor. Cuando dejé de estudiar la maestría, me convenció de que era porque quería enfocarme en nuestra relación, no porque él sutilmente saboteara cada intento mío de tener vida propia. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal? Cuando traté de reconectar con mi hermana después de meses sin hablarle. Santiago se puso furioso. Me gritó. Me dijo que yo era una malagradecida, que después de todo lo que había hecho por mí, yo lo traicionaba volviendo con gente que nos odiaba. Fue la primera vez que vi su verdadera cara. Carolina me explicó que cuando finalmente intentó dejarlo, Santiago había usado todas sus armas psicológicas: chantaje emocional, amenazas de suicidio, promesas de cambio, y cuando nada de eso funcionó, comenzó una campaña para destruir su reputación. Le dijo a toda la gente de su círculo social que yo era inestable, que tenía problemas con las drogas, que había tratado de chantajearlo con acusaciones falsas. Cuando puse la denuncia, él ya había preparado el terreno para que nadie me creyera. «¿Por qué retiraste los cargos?». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Porque me convenció de que nadie me iba a creer, de que él tenía mejores abogados, de que iba a destruir mi vida completamente si seguía adelante». Y tenía razón. Tenía contactos en todas partes. Yo era solo una muchacha de 25 años sin recursos para luchar contra él. Después de escuchar la historia completa de Carolina, supe que tenía que actuar rápido. Santiago estaba siguiendo exactamente el mismo patrón con Jimena, y mi hija ya estaba en las primeras etapas del proceso de aislamiento. «Carolina», le dije, tomando sus manos entre las mías, «necesito que me ayudes a salvar a mi hija. Necesito que le cuentes todo esto. ¿Está loca? Ese hombre es peligroso. Si se entera de que estoy hablando con usted, por favor. Mi hija tiene solo 18 años. Santiago la va a destruir como te destruyó a ti, como destruyó a Patricia, como destruyó a Sofía. Tú tienes la oportunidad de impedir que pase otra vez». Carolina se quedó callada por mucho tiempo, mirando su taza de café ya fría. «Está bien», suspiró finalmente, «pero tiene que ser de una forma que él no pueda rastrear hasta mí. No puedo arriesgarme a que sepa que fui yo quien habló». Desarrollamos un plan.
Carolina escribiría una carta contando toda su experiencia, pero sin firmarla. Yo encontraría la manera de que llegara a manos de Jimena cuando Santiago no estuviera presente. 3 días después, Carolina me entregó 8 páginas escritas a mano, con letra cuidadosa y clara. El relato era devastador pero necesario. Describía cada etapa de la manipulación, cada táctica que Santiago había usado, cada señal de alerta que ella había ignorado por amor. Termina diciendo esto, me explicó Carolina, señalando el último párrafo. Si estás leyendo esta carta, es porque alguien que te ama se preocupó lo suficiente por ti como para arriesgarse a dártela. Santiago Mendoza es un hombre peligroso que destruye mujeres jóvenes por diversión. No eres la primera, y lamentablemente, tampoco serás la última si no actúas ahora. Tu vida, tu cordura y tu futuro están en peligro. Busca ayuda antes de que sea demasiado tarde. El problema era cómo hacer llegar la carta a Jimena. Santiago no la dejaba sola nunca, y ella había cortado todo contacto conmigo y con cualquier persona de su vida anterior. Fue entonces cuando recordé a Lupita, la muchacha que limpiaba el edificio donde vivía Santiago. La había visto varias veces cuando pasaba por ahí tratando de encontrar alguna señal de Jimena. Era una mujer joven, madre soltera como yo había sido, que trabajaba de madrugada para poder cuidar a sus hijos durante el día. Una mañana, muy temprano, la abordé cuando salía del edificio después de terminar su turno. «Disculpe, señorita», le dije. «¿Usted limpia el departamento del señor Mendoza en el piso 15? «Sí, ¿por qué?», me contestó desconfiada. «Soy la mamá de su esposa, Jimena. Necesito que me haga un favor muy importante». Le expliqué la situación brevemente, sin entrar en detalles que pudieran asustarla, pero dejando claro que mi hija estaba en peligro. Lupita me escuchó con atención, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Yo sabía que algo estaba raro ahí», me dijo. «Esa muchachita siempre se ve triste, y el señor nunca la deja hablar conmigo. Cuando le digo buenos días, ella me sonríe, pero él siempre está ahí, vigilando. ¿Me ayudarías a darle esta carta?» Lupita miró el sobre que le extendía y lo pensó por un momento. «Tengo hijas», me dijo finalmente. «Si alguna de ellas estuviera en peligro, me gustaría que alguien me ayudara». «Sí, se la voy a dar, pero tiene que ser cuando él no esté». «¿Cuándo no está?» «Los martes en la mañana siempre sale muy temprano y no regresa hasta la tarde. Dice que tiene juntas de trabajo todo el día». El siguiente martes, Lupita cumplió su promesa. Mientras limpiaba el departamento, le entregó la carta a Jimena diciéndole que una señora se la había dado para ella en la recepción. No supe qué pasó inmediatamente después. Pero 3 días más tarde, un viernes por la noche, sonó mi teléfono. Era Jimena. Su voz sonaba diferente, quebrada, asustada. «Mamá», me dijo en un susurro apenas audible, «necesito hablar contigo, pero no puedo hacerlo desde aquí. Santiago no puede saber que te llamé». «¿Dónde puedo verte, hija?» «Mañana Santiago va a salir todo el día a Zapopan, a ver unas propiedades. Voy a decirle que me duele la cabeza y me voy a quedar en casa. ¿Puedes venir al departamento como a las 11 de la mañana?» «Sí, mi amor. Ahí voy a estar». «Mamá», añadió antes de colgar, «tenías razón. Tenías razón sobre todo». Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza en el pecho. Mi hija había comenzado a ver la verdad. La carta de Carolina había plantado la semilla de la duda que necesitaba para empezar a despertar del hechizo de Santiago. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Sacar a Jimena de las garras de Santiago iba a ser la batalla más difícil de mi vida. El sábado llegué al edificio con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esta vez, el portero no me detuvo porque Jimena había llamado para avisar que yo subiría. En el elevador, mirando los números cambiar del 1 al 15, recé en silencio. No sabía qué iba a encontrar arriba, pero después de meses de pesadilla, finalmente tendría la oportunidad de hablar con mi hija. Cuando se abrieron las puertas del elevador, Jimena ya me estaba esperando en el pasillo. El shock de verla me dejó sin aliento. Había perdido muchísimo peso. Sus mejillas se veían hundidas, sus ojos tenían ojeras profundas, y su cabello, que siempre había sido su orgullo,
Se veía opaco y maltratado. Hija, susurré, y sin poder contenerme, traté de abrazarla. Ella se tensó en mis brazos, pero no me rechazó. Sentí sus huesos a través de la blusa de seda que llevaba puesta. Una blusa que le quedaba enorme porque había perdido tanto peso que la ropa le colgaba. «Pasa rápido, mamá», me dijo, mirando nerviosamente hacia los elevadores. Santiago dijo que iba a regresar como a las 6, pero nunca se sabe. El departamento era hermoso pero frío, todo de diseñador, todo perfecto, todo sin alma. No había ni una sola foto de Jimena sola, ni de su infancia, ni de nosotras juntas. Solo fotos de ella con Santiago en lugares lujosos, donde mi hija sonreía pero sus ojos se veían vacíos. ¿Recibiste la carta?, le pregunté directamente, sin tiempo para rodeos. Jimena asintió y se desplomó en el sofá blanco que parecía más una pieza de museo que un mueble para vivir. La leí como 20 veces. Me dijo con voz quebrada. Al principio pensé que era mentira, que tal vez tú la habías mandado escribir para separarme de Santiago. Pero después comencé a recordar cosas. ¿Qué cosas, hija? Todo lo que dice esa carta me está pasando a mí también, mamá. Santiago me dice exactamente las mismas cosas que le decía a esa mujer, que tú me manipulabas, que mi vida contigo había sido tóxica, que él me salvó de una existencia mediocre. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar con sollozos que me partieron el corazón. Me convenció de que tú nunca me habías amado realmente, que solo me habías criado para que dependiera de ti. Me dijo que por eso trabajabas tanto, para hacerme sentir culpable y mantenerme atada a ti. Jimena, amor, eso nunca fue cierto. Trabajé tanto porque quería darte todo lo que pudiera, porque quería que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Lo sé ahora, lloró. Después de leer esa carta comencé a ver las cosas diferentes. Santiago controla cada minuto de mi día, mamá. Me dice qué comer, qué ponerme, con quién puedo hablar. No me deja salir sola a ningún lado. Dice que es porque me cuida, pero es porque te quiere aislada. Terminé la frase por ella. Sí. Y cuando traté de llamar a Fernanda, mi amiga de la prepa, se puso furioso. Me gritó que yo era una malagradecida, que después de todo lo que había hecho por mí, yo lo traicionaba volviendo con gente que nos odiaba. Las mismas palabras exactas que Santiago había usado con Carolina. El patrón era idéntico. Jimena, hay algo más que tienes que saber, le dije, y le conté sobre Patricia Ochoa, sobre cómo había terminado en una clínica psiquiátrica, sobre Sofía Ramírez que había desaparecido completamente de la vida social. Con cada detalle que le daba, el rostro de mi hija se ponía más pálido. Mamá, me susurró, a mí también me ha dicho que si lo dejo se va a matar. Me dice que su vida no tiene sentido sin mí, que si lo abandono, va a tomar pastillas. Es parte de su manipulación, hija. Se lo dijo a Carolina, probablemente se lo dijo a todas. Es una amenaza para mantenerte atrapada. Jimena se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan perdida. ¿Cómo pude ser tan tonta, mamá? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaba manipulando? Porque es muy hábil en lo que hace, amor. Ha perfeccionado sus técnicas con otras mujeres antes que tú. Sabía exactamente qué decirte, cómo hacerte sentir especial, y después, cómo controlarte. Me da dinero para todo, continuó, pero siempre me pregunta en qué me lo gasté. Revisa mis recibos, mis tarjetas de crédito. Dice que es porque quiere asegurarse de que no me estafen, pero ahora entiendo que es para controlarme. ¿Y físicamente? ¿Te ha lastimado? No me golpea, dijo rápidamente. Pero hay otras cosas. Cuando se enoja, me agarra muy fuerte del brazo. Siempre me quedan moretones. Y me obliga a hacer cosas que no quiero hacer en la intimidad. Dice que una esposa debe complacer a su marido en todo. Sentí una ira tan profunda que tuve que apretar los puños para no gritar. Santiago no solo la estaba manipulando psicológicamente, sino que también la estaba abusando sexualmente. Hija, eso no es amor. Eso es abuso. Un hombre que te ama de verdad nunca te obligaría a hacer algo que no quieres. Lo sé, mamá. Lo sé ahora. Pero tengo miedo. Tengo miedo de dejarlo.
¿Por qué, amor? Porque me ha amenazado. Me dijo que si alguna vez trato de irme, va a arruinar mi vida. Dice que tiene fotos comprometedoras mías, que va a decirle a todo el mundo que soy una prostituta que se casó con él por dinero. Dice que nadie me va a creer si digo algo contra él porque es un hombre respetado, y yo soy solo una muchacha sin educación. Jimena, mírame, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Nada de lo que él diga va a cambiar cuánto te amo, y vamos a encontrar la manera de salir de esto juntas. En ese momento, escuchamos el sonido de las llaves en la puerta. Jimena se puso blanca como papel. Se supone que iba a llegar hasta las 6. Susurró aterrorizada. ¿Dónde me escondo? No hay tiempo. Va a ver que las llaves del elevador están puestas en visitas. La puerta se abrió, y Santiago entró con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. ¿Qué hace esta mujer aquí?, le gritó a Jimena como si yo fuera invisible. Santiago, yo le dije que podía venir porque te dije que no quería volver a ver a esta señora en mi casa. Su voz se había vuelto grave, amenazante. Y tú desobedeces mis órdenes. No son órdenes, Santiago, le dije, levantándome del sofá. Jimena es mi hija y tiene derecho a verme cuando quiera. Se volteó hacia mí con una mirada de odio puro. Usted no tiene ningún derecho aquí. Esta es mi casa. Esta es mi esposa. Y usted no es bienvenida. Jimena no es tu propiedad, le contesté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Es una persona, no un objeto que puedas controlar. ¡Cállese!, me gritó, acercándose a mí con los puños cerrados. Usted no sabe nada. Usted es una mujer amargada que no puede aceptar que su hija encontró algo mejor. Lo que encontró fue un depredador, le dije, mirándolo directo a los ojos. Conozco tu pasado, Santiago. Sé lo que les hiciste a Carolina, a Patricia, a Sofía, y no voy a permitir que le hagas lo mismo a mi hija. Por un momento, Santiago se quedó callado, y pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, calculando cuánto sabía y qué tan peligrosa era para él. No sé de qué me habla, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura. Y le advierto que si anda difundiendo calumnias sobre mí, la voy a demandar por difamación. Hazlo, le contesté. En el juicio va a salir toda la verdad. Y estoy segura de que Carolina y las otras mujeres van a estar dispuestas a testificar. Santiago se puso rojo de ira. Y por un momento pensé que me iba a golpear. Pero entonces miró a Jimena, que estaba temblando en una esquina, y su expresión cambió a esa máscara de falsa preocupación que usaba para manipularla. Mi amor, le dijo con voz melosa, ¿ves lo que hace tu madre? Viene aquí a llenar tu cabeza de mentiras sobre mí. Está tratando de destruir nuestro matrimonio porque no puede aceptar que seas feliz sin ella. Pero esta vez, Jimena no cayó en su manipulación. Santiago, le dijo con una voz firme que no había escuchado en meses. Quiero el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago se quedó paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, murmuró. Que quiero el divorcio, repitió Jimena con más fuerza. No quiero seguir casada contigo. Y entonces, Santiago mostró su verdadera cara. La transformación en el rostro de Santiago fue aterradora. La máscara de hombre sofisticado y encantador se desplomó como un castillo de naipes, revelando algo oscuro y violento que había estado acechando debajo todo este tiempo. ¿Divorcio?, rugió, y su voz cambió completamente. Ya no era la voz melosa que usaba para seducir, sino algo gutural, amenazante. Tú no vas a ningún lado, niña estúpida. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Se acercó a Jimena con pasos firmes y calculados, como un depredador acorralando a su presa. Mi hija retrocedió hasta quedar pegada contra la ventana, temblando visiblemente. Santiago, por favor, balbuceó Jimena, y pude escuchar en su voz cómo el miedo la estaba paralizando otra vez. No me digas Santiago, por favor, le gritó, alzando la mano como si fuera a golpearla. Después de todo lo que he hecho por ti, te saqué de la miseria. Te di una vida que jamás hubieras podido tener con esta mujer patética. No le hables así a mi hija,
le grité, interponiéndome entre él y Jimena. Santiago se volteó hacia mí con una mirada que me heló la sangre. ¿Y usted? Vieja entrometida. Todo esto es su culpa. No podía dejar que su hija fuera feliz. Se acercó tanto a mí que pude oler su aliento, agrio por la ira. Le voy a arruinar la vida. A las dos. Van a desear nunca haberse metido conmigo. Ya nos arruinaste la vida. Le contesté sin retroceder, aunque por dentro estaba aterrorizada. Pero se acabó. Jimena se viene conmigo ahora mismo. No se va a ir a ningún lado, rugió Santiago, y por primera vez lo vi perder completamente el control. Es mi esposa, me pertenece, y si no puede entender eso por las buenas, va a ser por las malas. En ese momento, hizo algo que cambió todo. Agarró a Jimena del brazo con tanta fuerza que pude escuchar cómo ella gritó de dolor, y la jaló hacia él violentamente. «¡La vas a lastimar!», le grité, tratando de soltarla. «Es mía. Puedo hacer con ella lo que se me dé la gana». Y entonces, frente a mis ojos, le dio una bofetada a Jimena que la tiró al suelo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Toda la rabia, toda la impotencia, todo el dolor de estos meses se concentraron en una furia pura que me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me lancé sobre Santiago como una leona protegiendo a su cachorro. No me importó que fuera más grande, más fuerte, más joven. Nadie, absolutamente nadie, iba a lastimar a mi hija frente a mí. «Déjala en paz, maldito», le grité, arañándole la cara con todas mis fuerzas. Santiago me empujó tan fuerte que caí sobre la mesa de cristal de la sala, pero no me detuve. Me levanté y seguí peleando por Jimena, quien desde el suelo lloraba y gritaba que paráramos. Fue entonces cuando Santiago cometió su error fatal. En medio de su furia, gritó: «Voy a hacer que las dos desaparezcan, como hice desaparecer a Sofía. Nadie las va a extrañar». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una confesión. Jimena se quedó helada, mirándolo con horror. «¿Qué le hiciste a Sofía?», susurró. Santiago se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho. Su rostro cambió, tratando de regresar a su máscara de control, pero ya era demasiado tarde. No dije nada. «Estoy muy alterado. Tu madre me tiene así». Pero Jimena ya no le creía. Se levantó del suelo, limpiándose la sangre del labio que le había causado la bofetada. «¿La mataste?», le preguntó con una voz que nunca le había escuchado. Una voz fría, adulta, determinada. «Por supuesto que no. Estás loca. ¿Ves? Esto es exactamente lo que hace tu madre contigo. Te llena de ideas paranoicas». Pero la magia se había roto. Por primera vez en meses, pude ver a mi verdadera hija en sus ojos. La niña asustada había desaparecido, reemplazada por una mujer que finalmente veía la realidad. «Me voy», dijo Jimena con firmeza. «Ahora mismo». «No, no te puedes ir». Santiago empezó a entrar en pánico, y por primera vez desde que lo conocía, se veía vulnerable, desesperado. «Jimena, mi amor, perdóname. No quise pegarte. Fue tu madre, me provocó. Tú sabes que te amo. Lo que acabas de hacer no es amor», le contestó mi hija caminando hacia la recámara. «El amor no lastima. El amor no controla. El amor no amenaza». «Jimena, por favor, si te vas me voy a matar. Te lo juro. Me voy a tomar todas las pastillas de mi buró». Mi hija se detuvo y se volteó hacia él. «Hazlo», le dijo con una frialdad que me sorprendió hasta a mí. «Ya no me vas a chantajear nunca más con eso. Si quieres matarte, es tu decisión, no mi responsabilidad». Santiago se quedó con la boca abierta. Claramente no esperaba esa respuesta. Durante meses había usado esa amenaza para controlarla, y ahora que no funcionaba, no sabía qué más hacer. Jimena empacó solo lo esencial en una maleta pequeña: ropa interior, algunos medicamentos, documentos personales. Todo lo demás, los vestidos caros, las joyas, los zapatos de diseñador, lo dejó ahí. «No quiero nada que me recuerde a este infierno», me dijo mientras cerraba la maleta. Santiago la siguió por todo el departamento, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas violentas. «Te voy a arruinar. Voy a decirle a todo el mundo que eres una prostituta.
Voy a publicar fotos tuyas desnuda en Internet. Nadie te va a querer nunca. Ya no me importa lo que digas, le respondió Jimena sin voltear a verlo. Por meses me tuviste aterrorizada con tus amenazas, pero ya no tengo miedo. Haz lo que quieras. Ya no tienes poder sobre mí. Cuando estábamos a punto de salir, Santiago hizo un último intento desesperado. Jimena, espera, te puedo cambiar. Vamos a ir a terapia de pareja. Te prometo que nunca más te voy a levantar la mano. Mi hija se detuvo en la puerta y lo miró por última vez. Santiago, le dijo con una voz calmada pero firme, tú no me amas. Ni siquiera me conoces. Solo querías poseerme, controlarme, moldearme a tu imagen. Pero yo no soy tu propiedad. Soy una persona con derechos, con sueños propios, con una vida que me pertenece solo a mí. Todo lo que tienes te lo di yo. Sin mí no eres nada. Tienes razón, le dijo Jimena con una sonrisa triste. Todo lo que tengo me lo diste tú. Pero lo que tengo ahora mismo no es lo que quiero. Prefiero no tener nada y ser libre, que tenerlo todo y ser tu prisionera. Y con eso, cerramos la puerta del departamento y nos fuimos. En el elevador, Jimena se desplomó contra la pared y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de libertad, de esperanza recuperada. Mamá, me dijo entre sollozos, perdóname por todo, por las cosas horribles que te dije, por creer sus mentiras sobre ti, por haber sido tan ciega. La abracé fuerte, sintiendo por primera vez en meses que tenía a mi hija de vuelta. No hay nada que perdonar, mi amor. Lo importante es que ya estás a salvo. Tengo miedo, me susurró. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo, no tengo dinero, no terminé la universidad. Vamos a empezar de nuevo, le dije, acariciándole el cabello. Juntas, como siempre debió ser. Esa noche, en mi pequeña casa que ya no se sentía vacía, Jimena se duchó por primera vez en meses sin que alguien controlara cuánto tiempo tardaba o qué productos usaba. Se puso una de mis pijamas viejas, de algodón simple, sin seda ni encajes, y dijo que nunca se había sentido más cómoda. Cenamos frijoles refritos con tortillas calientes, sentadas en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas antes de Santiago. Para ella, después de meses de cenas elegantes en restaurantes caros, donde tenía que fingir que todo estaba perfecto, esa cena simple sabía a gloria. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos juntas, mañana quiero ir a inscribirme otra vez a la universidad. Quiero estudiar psicología, como habíamos planeado. Quiero ayudar a otras mujeres que pasen por lo que yo pasé. ¿Estás segura, hija? Va a ser difícil. Vamos a tener que trabajar las dos para pagar la colegiatura. Estoy segura, me dijo con una determinación que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Y mamá, también quiero que Santiago pague por lo que hizo. Vamos a denunciarlo. Por mí, por Carolina, por Patricia, por Sofía, por todas las mujeres que lastimó y por todas las que podría lastimar en el futuro. Esa noche, por primera vez en casi un año, las dos dormimos tranquilas. Jimena en su antigua habitación, entre sus peluches de la infancia y bajo las sábanas que yo había bordado con tanto amor. Y yo en mi cama, sabiendo que mi hija estaba a salvo, que habíamos ganado la batalla más importante de nuestras vidas. El renacimiento había comenzado. 2 años después, mientras tomo mi café matutino en el pequeño jardín que Jimena y yo hemos cuidado juntas, miro a mi hija preparándose para ir a la universidad. Lleva su mochila llena de libros de psicología, el cabello recogido en una coleta simple y esa luz en los ojos que creí que había perdido para siempre. ¿Lista para tu examen final de psicología clínica?, le pregunto, saboreando este momento de normalidad que tanto tiempo nos costó recuperar. Más que lista, me responde con una sonrisa genuina. Anoche estuve repasando los casos de manipulación psicológica. Es increíble cómo ahora puedo identificar cada táctica que Santiago usó conmigo. El nombre de Santiago ya no la hace temblar. Ya no baja la mirada cuando lo menciona. El proceso ha sido largo y difícil, pero mi hija ha sanado. La denuncia que pusimos contra Santiago fue como abrir una caja de Pandora. Una vez que nuestra historia se hizo pública,
3 mujeres más se animaron a contar sus experiencias con él. Carolina finalmente testificó. Y hasta Patricia, desde su retiro en aquel pueblo pequeño, envió una declaración escrita detallando los años de abuso psicológico que había sufrido. El caso de Sofía Ramírez nunca se pudo probar legalmente. Su cuerpo nunca apareció, pero la investigación reveló inconsistencias en la historia que Santiago había contado sobre su desaparición voluntaria. Aunque no pudieron acusarlo de homicidio, las autoridades encontraron suficientes pruebas de fraude, manipulación y abuso psicológico para meterlo a la cárcel. 12 años, me había dicho el abogado que nos llevó el caso. Por todos los cargos combinados. Es lo máximo que pudimos conseguir. 12 años no me parecían suficientes para todo el daño que había causado. Pero al menos era algo. Al menos otras mujeres estarían seguras durante ese tiempo. Jimena había llorado cuando se dio la sentencia. No de tristeza, sino de alivio. Se acabó, mamá. Me había susurrado. Ya no puede lastimar a nadie más. El divorcio había sido complicado. Santiago trató hasta el último momento de retener control sobre Jimena, peleando cada detalle legal, tratando de quedarse con propiedades que técnicamente eran de ambos. Pero su abogado defensor le aconsejó aceptar los términos que nosotras propusimos cuando se dio cuenta de que pelear solo empeoraría su situación legal. Jimena no quiso nada de él, ni dinero, ni bienes, ni siquiera la mitad de lo que legalmente le correspondía. No quiero su dinero sucio, me había dicho con firmeza. Prefiero empezar desde cero, pero con dignidad. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Los primeros meses fueron los más difíciles. Jimena tuvo que trabajar medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad mientras retomaba sus estudios. Yo seguía haciendo limpieza en oficinas, pero ahora con un propósito renovado. Cada peso que ganaba era para construir un futuro mejor para las dos. No fue fácil. Hubo noches en las que Jimena despertaba gritando, reviviendo pesadillas donde Santiago la perseguía. Hubo días en los que la ansiedad la paralizaba tanto que no podía salir de la casa. Hubo momentos en los que se culpaba a sí misma por haber sido tan tonta como para caer en las redes de un manipulador. Pero también hubo victorias pequeñas y hermosas. La primera vez que Jimena se rió de verdad después de meses de silencio. La primera vez que salió sola a caminar por el parque sin miedo de que Santiago apareciera. La primera vez que rechazó una cita con un muchacho de su universidad sin sentir pánico, simplemente porque no estaba lista. No es que tenga miedo a los hombres, me explicó una tarde mientras estudiaba en la mesa de la cocina. Es que ahora sé lo que valgo, y no voy a conformarme con alguien que no me valore completamente. La terapia psicológica había sido fundamental en su recuperación. Una vez por semana, durante casi 2 años, Jimena acudió a sesiones con la doctora Esperanza Gutiérrez, una mujer especializada en trauma y violencia doméstica. Al principio yo tenía mis dudas sobre gastar dinero que no teníamos en hablar con una extraña, pero los cambios en mi hija fueron evidentes desde el primer mes. No está loca, señora Irma, me había explicado la doctora después de una sesión familiar. Su hija sufrió abuso psicológico sistemático. Su mente está procesando un trauma real y necesita tiempo y herramientas profesionales para sanar. Poco a poco, Jimena recuperó su autoestima, su independencia, su capacidad de tomar decisiones sin miedo. Volvió a ser la muchacha alegre, inteligente y ambiciosa que había sido antes de conocer a Santiago, pero ahora con una fortaleza que venía de haber sobrevivido a lo peor y haber salido victoriosa. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá? Me dijo una noche mientras cenábamos nuestros eternos frijoles refritos. Que ahora comíamos por elección, no por necesidad económica. Que ahora puedo ver claramente todo el amor que me diste durante mi infancia. Santiago me había hecho creer que fuiste una mala madre, pero la terapia me ayudó a recordar la verdad. ¿Qué verdad, hija? Que trabajabas 3 empleos no porque fueras ambiciosa o materialista, sino porque querías darme oportunidades. Que me enseñabas responsabilidades no porque fueras controladora, sino porque querías que fuera independiente. Que me exigías buenos grades no porque quisiera vivir a través de mí, sino porque sabías que la educación era mi única oportunidad de tener una vida mejor. Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba,
Durante tanto tiempo me había culpado a mí misma, preguntándome si realmente había sido demasiado dura, demasiado exigente, demasiado ausente. El amor que me diste no era perfecto, continuó Jimena, tomando mi mano sobre la mesa, pero era real. Santiago me ofrecía lujos materiales, pero detrás de cada regalo había una cadena invisible. Tú me ofrecías sacrificio y trabajo duro, pero detrás de cada exigencia había un amor incondicional. Ahora, mientras la veo terminar su último semestre de universidad, me lleno de orgullo de maneras que nunca pensé posibles. No solo porque va a graduarse con honores, sino porque lo está haciendo siendo completamente ella misma. Ha hecho amistades verdaderas en la universidad, muchachas que la valoran por su inteligencia y su bondad, no por lo que puede darles. Ha tenido citas ocasionales con muchachos de su edad, relaciones sanas donde se respetan mutuamente y donde ella nunca pierde su voz o su identidad. El mes pasado, Jimena comenzó a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Cada sábado por la mañana va a dar talleres sobre señales de alerta en relaciones tóxicas, usando su propia experiencia como testimonio de que es posible salir y reconstruir la vida. Al principio me daba miedo contar mi historia, me confesó después de su primer taller. Pensé que las mujeres me iban a juzgar por haber sido tan ingenua, pero resultó lo contrario. Muchas se sintieron identificadas, y varias me dijeron que mi historia les dio esperanza. La semana pasada, una muchacha de 17 años se acercó a Jimena después de uno de sus talleres. Mi novio me dice que si lo dejo se va a matar, le había confesado la chica entre lágrimas. Pero después de escucharte, creo que es solo una manera de controlarme. Exactamente, le había respondido Jimena con firmeza pero con compasión. Y no es tu responsabilidad salvar a nadie más que a ti misma. Esas son las victorias que más valor tienen para mí. Ver cómo el dolor de mi hija se ha transformado en sabiduría que puede ayudar a otras mujeres jóvenes a no caer en las mismas trampas. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Era para mí, escrita en la letra cuidadosa de Jimena. Mamá, mañana me gradúo de psicóloga. Sé que va a ser un día muy especial para las dos, pero quería escribirte esto antes, en privado. Quiero que sepas que todo lo que soy hoy, mi fuerza, mi determinación, mi capacidad de amar y ser amada sanamente, te lo debo a ti. Me enseñaste que el amor verdadero no se compra con dinero ni con regalos caros. Se construye con presencia, con sacrificio, con constancia, con ejemplo. Santiago me ofreció lujo, pero tú me diste bases sólidas. Él me prometió un futuro fácil, pero tú me diste las herramientas para construir mi propio futuro. Perdóname por haber tardado tanto en ver la diferencia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hija que renació gracias a ti, Jimena. Mientras termino mi café y me preparo para ir a trabajar, ahora tengo un empleo mejor, en una clínica donde valoran mi experiencia y mi ética de trabajo. Reflexiono sobre estos 2 años que han pasado como un soplo. No todo ha sido perfecto. Aún tenemos días difíciles. Aún hay facturas que pagar, metas que alcanzar, sueños por cumplir. Pero hemos aprendido que la felicidad no viene de tener todo lo que queremos, sino de valorar todo lo que tenemos. Jimena está planeando hacer una maestría en terapia familiar. Yo estoy considerando estudiar los sábados para sacar mi certificado de preparatoria que nunca pude terminar. Las dos tenemos sueños, planes, esperanzas, pero sobre todo, tenemos algo que Santiago nunca pudo darnos, algo que ningún dinero puede comprar: paz. La paz de saber quiénes somos, de valorar lo que valemos, de amar y ser amadas sin condiciones, sin manipulación, sin miedo. Ayer en la noche, mientras veíamos una película en la televisión, acurrucadas en el sofá como cuando ella era niña, Jimena me hizo una pregunta. Mamá, ¿crees que Santiago realmente me amó alguna vez? No, mi amor, le contesté sin dudar. Santiago te quería poseer, no te amaba. El amor libera, no encarcela. El amor construye, no destruye. El amor respeta, no controla. ¿Y cómo voy a saber cuándo alguien me ame de verdad? Porque esa persona va a querer que seas la mejor versión de ti misma,
no una versión que él diseñe. Va a celebrar tus logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Va a respetar tu relación con tu familia en lugar de tratar de destruirla. Y sobre todo, va a hacer que te sientas más fuerte cuando estés con él, no más débil. Jimena sonrió y se acurrucó más cerca de mí. Entonces ya sé lo que es ser amada de verdad, me susurró, porque así es como me has amado tú toda la vida. Y en ese momento, sentada en mi modesto sofá, en mi pequeña casa, con mi hija sana y libre a mi lado, me di cuenta de que éramos las mujeres más ricas del mundo. No teníamos lujos, pero teníamos libertad. No teníamos abundancia material, pero teníamos abundancia de amor. No teníamos un futuro garantizado, pero teníamos la certeza de que cualquier futuro que construyéramos sería auténtico, sería nuestro, sería elegido por nosotras. Santiago había tratado de robarnos eso, pero había fallado. El amor de una madre y la fuerza de una hija que se niega a rendirse habían sido más poderosos que toda su manipulación, que todo su dinero, que todas sus amenazas. Habíamos ganado la guerra más importante de nuestras vidas, la guerra por nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestro derecho a ser felices en nuestros propios términos. Y eso, definitivamente, no tenía precio. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar de manipulación y control? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.